Muy buenos días, familia. ¿Cómo está? Estamos conectándonos nuevamente para traer el mensaje de la palabra de Dios, un consejo del corazón de Dios para nuestras vidas. Quiero dar gracias a Dios por la vida de todos ustedes, por la vida de algunos amigos, hermanos que se están conectando en este momento de varias partes de la República, aún hasta de otro país. Yo doy gracias por prestarnos su tiempo, por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta señal, a través de este internet, que ante todo esto nos está permitiendo llevar una palabra fresca del Espíritu Santo. La verdad le agradezco mucho. Reciba saludos de mi esposa, de mi hija Carla, de un servidor, y que hoy vamos a escuchar una palabra va a traer un consuelo a nuestra que iniciemos nuestra conferencia. Yo le invito que hoy, yo sé que hay mucha necesidad, hay incertidumbre, donde realmente a veces llegamos a pensar, ¿será que Dios me está escuchando de todo lo que estoy pidiendo? Porque yo no veo nada. Entonces, es una ha traído a mi traer un consuelo a tu vida, un rema a tu corazón, un rema para seguir estando firmes. ¿Para qué? Para que ante todo esto podamos agarrarnos de Dios. Vamos a iniciar primeramente con a mi Dios. Ellos verán tu gloria, Señor. Obra de una manera especial y te pido situación, papá. Hoy en esta mañana, antes de iniciar tu palabra, te rogamos, Señor, un milagro. Te rogamos que tengas misericordia por la vida de nosotros como hermanos también, y que asimismo, Padre, tú seas cubriendo con tu sangre preciosa la vida de ellos, la familia Sánchez, Señor, la familia Sandoval Sánchez, Señor. Te pedimos que hagas un milagro, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y asimismo declaramos que tú estás tocando, Dios, y los estás sanando en esta mañana. Este mensaje de esperanza, pareciera que parece un mensaje de tanatología, pero hoy estábamos anoche, mi esposa y yo, meditando. Yo iba a predicar otra cosa, pero el Señor te cambia todo definitivamente para cuando, ¿por qué? Porque ante todo esto, no queremos predicar una palabra que vamos a abrir nuestra Biblia en cuenta. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Ahí, si abra su Biblia, ahí búsquelo. Si no tiene una Biblia, solamente ponga mucha atención y no se distraiga para escuchar la palabra. Le recuerdo que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, familia. La Biblia nos habla en el libro de Isaías. Este capítulo 50 me gusta mucho porque habla precisamente de los sentimientos que Jesús tenía cuando realmente estuvo sobre esta tierra. Me gusta mucho porque habla precisamente, habla refiriéndose a su vida, de la persecución, iba a ser tratado el Mesías, cómo iba a ser rechazado. Y en pocas palabras, este Isaías 50 me habla precisamente de lo que hay del corazón de Jesús. Oye, he aquí que con mi represión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado, oído para que oiga como los sabios.
Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de insultos. Hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz. El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová. Y en el verso 11 y el último, he aquí, y os rodeas de teas, andad y de las teas que encendistes. De mi mano os vendrá esto. La versión que leímos es una versión 1960, Reina Valera, pero estuve buscando una versión para que usted y yo la entendiéramos mucho mejor, y no sé, no quiere decir que sea nosotros. Podremos tener muchas razones. Amamos al Señor, nos ponemos para y para permanecer firmes en el día de la crisis, en el día de la oscuridad, en el día de las lágrimas. Porque es una de las cosas, esos caminos tenemos que caminarlos, esas brechas tenemos que cruzar en manos de mis acreedores. ¿Será por eso que no están presentes? ¿Está ausente su madre porque yo me divorcié de ella y la despedí? No. Se han entregado ustedes mismos por sus pecados, y a su madre se la llevaron en pago de sus deudas. Me faltaron fuerzas para librarlos. ¿Será por eso que la casa está silenciosa y vacía cuando llego? ¿No tendré ya poder para librar? No, esa no es la razón. Yo puedo reprender el mar y dejarlo seco. Puedo convertir los ríos en desiertos cubiertos de peces agonizantes. Yo soy quien envía la oscuridad a través del cielo. Dice, el Señor Dios me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa qué debo decirles a todos estos fatigados. Me llama mucho la atención porque el Señor hace una pregunta. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no librarlos, para no salvarlos? Cuando habla el verso 4, precisamente que Isaías recibió palabras precisamente para darles un consuelo a los fatigados en este caso. Y cuando habla la palabra fatigados, está hablando la persona que están fatigados de todo lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo entero, familia. Que ante todo esto, nuestras autoridades nos comentan que estamos en la cima de esta pandemia, y que ante todo esto estamos viviendo días grises, familia. Yo quiero decirle que en medio de este tiempo habla de los fatigados, aquellos que realmente ya están cansados de pecar, aquellos que ya están cansados de esta situación, aquellos que ya están cansados de este encierro, aquellos que están cansados ya de la incertidumbre, de los problemas, de la escasez, de todos estos problemas. A esos fatigados se está refiriendo la Biblia precisamente hoy en esta mañana, para que tú escuches el mensaje de Dios hoy en esta mañana. Me sorprendía porque a esos fatigados Dios quiere hablarles hoy, y a nosotros que estamos fatigados, Dios nos quiere dar palabras de aliento, porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna para nosotros, familia. Esas palabras son las que nos levantan, esas palabras son las que nos traen de regreso a la vida. ¿Por qué? Porque ante todo esto, ¿a dónde iremos? Como dijo el apóstol Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo creo que hoy tenemos que entender, familia, que Dios nos quiere dar un mensaje. Y ante todo esto, cuando habla de fatigados, el profeta Isaías, todos lo sabemos, que por predicar la palabra lo rechazaron. Y eso es lo que prácticamente cuando Jesús vino a esta tierra, familia, él dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y qué triste es que no hayan hecho un día de recepción cuando Jesús nació sobre esta tierra. No hubo una recepción, no hubo fiesta, no hubo un recibimiento. Y ante todo esto tú y yo conocemos que aún los sacerdotes conocían, porque cuando Herodes escucha a estos señores que eran magos, eran astrólogos de
del oriente que venían a buscar al rey de los judíos, inmediatamente el rey Herodes le pregunta a los sacerdotes dónde iba a nacer el Mesías, y ellos dijeron que en Belén. En pocas palabras, los sacerdotes sabían de Jesús, sabían dónde iba a nacer, sabían de cómo se llama, del Mesías, pero sabes, una de las cosas, nunca le recibieron. Por eso la palabra en el libro de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Siempre hubo un rechazo. Y todos conocemos a Jesús, que cuando inicia su ministerio, los fariseos, los publicanos, ¿cómo se llama? Los escribas, los sacerdotes, le tenían un repudio a Jesús, le tenían un coraje, en pocas palabras, y no le aceptaron. Y muchas de las veces, familia, el rechazo marca nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ante todo esto nos hace sentirnos solos, nos hace sentir que no valemos, en pocas palabras. Pero miren, nuestro Señor Jesús no se detuvo, y no solamente Jesús, sino este capítulo 50 que habla de Isaías, del profeta Isaías, tampoco se detuvo, familia. Eso me habla que muchas veces decimos, pero es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y era Superman. No, familia, también dice la Biblia que Jesús fue como tú y como yo, un hombre sujeto a pasiones, pero también que se hizo carne, que tenía las mismas deficiencias que tú y yo, como también Isaías, un hombre común, y que Dios lo usó, y que ante todo esto también fue rechazado en su tiempo. Todos sabemos que Isaías murió aserrado, partido en dos, y ante todo esto, todo lo que él padeció. Yo quiero comentarle que nuestro Señor Jesús, él sufrió muchísimo por ti y por mí. Y yo quiero que hoy, familia, quiero que veamos el corazón de Jesús, que veamos el corazón de Isaías. Ellos no se detuvieron, familia, ellos siguieron caminando. Muchas de las veces cuando somos rechazados, pareciera que somos adictos a la aceptación ante la gente. ¿Por qué? Porque si la gente no me acepta, yo me siento mal. Y eso está mal, porque ante todo esto, familia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos hijos de Dios. Y ante todo esto, a veces por hablar la verdad, muchos de nosotros nos vamos a ser rechazados. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos hijos de Dios. Y ante todo esto, aun cuando seamos rechazados, ¿qué es lo que va a suceder? Me llevaba a reflexionar esta palabra, hijos, porque hoy en día pareciera que empiezas con un dolor de garganta, empiezas a toser un poquito, empiezas a tener fiebre, y nadie te quiere recibir, ni un doctor se quiere arriesgar, y pareciera que te ven feo, como si tuvieras lepra prácticamente, y eso a veces duele en nuestro corazón, porque tú dices, bueno, y luego que esta enfermedad no tiene cura, nadie se quiere contagiar. ¿Sabe? Una de las cosas, familia, nos da tristeza el saber que mucha gente en los hospitales está sufriendo en este momento. Me comentaba una enfermera que ante todo esto los doctores se quedan afuera. ¿Por qué? Porque no quieren entrar a donde están los los enfermos de COVID. Y mandan a las enfermeras, y las enfermeras también tienen miedo, entonces mandan a las que son practicantes. ¿Sabe? Una de las cosas, ¿por qué? Porque tienen miedo a contagiarse. Hay mucha gente que se está muriendo en los hospitales precisamente por ese rechazo. Imagínate el corazón de esa gente que tosiendo y estar ahí y que nadie te quiera atender. Familia, ante todo esto, si ha habido ese rechazo ante una unidad médica, ante la sociedad, porque aún hasta nuestras propias familias, así digo, no vayas, no lo toques, pero es cierto, no podemos ir, porque ante todo esto podemos agravar la situación o salir nosotros contagiados. Tenemos que manejar todo esto con sabiduría. Pero yo quiero decirte cómo se siente la persona con ese rechazo. Yo quiero decirte algo, nos detendremos por esta situación, nos detendremos porque estamos viviendo todo esto. Sabemos que el camino de Dios es un camino de resistencia, no es un camino que lleve flores, que lleve un pasto cuando yo camine. No, hijos, el camino del Señor
es difícil. Por eso la Biblia dice que es un camino angosto, pero que nos lleva a la vida eterna. Y cuando habla de un camino angosto es porque con dificultad caminamos. Y Dios, en pocas palabras, quiere ver nuestro corazón. Familia, yo quiero traerte aliento en tu alma como un bálsamo en esta mañana, porque dice la Biblia que si padre, madre, hermanos nos dejaren, con todo esto Él nos recogería. Y ante todo esto, cuando Él nos recoge, gocémonos porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y en Él está nuestra esperanza. Yo no sé cuántos están confiando en el Señor. Me llama mucho la atención, dice, ¿acaso yo no podré librarte? Y esa es la duda que a veces tenemos tú y yo. ¿Acaso estamos dudando que Dios no nos puede librar de esta situación? Porque a veces decimos como que mi fe se está desinflando, como que estoy dudando del Señor. ¿Sabe una de las cosas? ¿Acaso el mismo Dios hablando? ¿Acaso ¿cómo se llama? ¿Estás dudando que yo no pueda librarte de esta situación? Porque mira, yo puedo secar el mar, yo soy el que traigo la oscuridad al día, al cielo, yo soy el que hice el cosmos, hice las galaxias, hice el universo, el sol, las estrellas, yo hice todo esto. ¿Tú crees que prácticamente yo no pueda sanarte, yo no pueda librarte de esta situación? El Señor hablando, familia. ¿Tú crees que yo no puedo redimirte? Yo no puedo salvarte, yo no puedo librarte de esta situación. Y el Señor hablando ahí. Y sabe una de las cosas, dice, me gusta mucho el verso 7, dice, fíjense cómo lo dice esta versión, escuche bien. Dice, ya que el Señor, Dios me ayuda, no me desanimaré. Esa es la razón por la que me mantengo firme como roca y sé que venceré. Me gusta este versículo. Y este versículo será un versículo lema para todos los que me están escuchando, para toda la familia de Árboles de Justicia. Escucha bien. Ya que el Señor, Dios me ayuda, no me desanimaré. Esta es la razón por la que me mantengo firme como roca y sé que venceré. ¿Sabes? La presencia de Dios en este caso no nos va a avergonzar. La situación que estamos viviendo no es para que Dios esté haciendo un experimento con nosotros. Ante todo esto, Dios no nos dejará avergonzados, familia. Y esa es la esperanza, esa es la razón por la cual yo me mantengo firme. ¿Por qué? Porque si Él me está ayudando, dice, si Dios, yo sé que Dios me ayuda, en este caso, yo sé que Dios me está ayudando, dice en la versión 60, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por tanto, no me desanimé. Familia, yo sé que el Señor me ayuda. Y ante todo esto, el Señor es mi ayudador. Si hemos estado firmes, si hemos estado vivos, es gracias a Dios. Y ante todo esto, familia, abramos nuestros ojos. Hijos, no se ha ido Él. No se ha cortado su mano para librarnos. Si Él quiere hoy, queda sano. Pero Él nos quiere enseñar algo. Quiere preparar tu corazón para poder traer una palabra y que tú seas usado como un instrumento de sanidad para otros. Yo quiero hoy en esta mañana gozarme. ¿Por qué? Porque si Él me ayuda, no me voy a desanimar. Y sabes, el desánimo por lo regular viene cuando realmente vemos cosas que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance. Y es ahí donde entra la angustia, la estrés, la desesperación. Y el miedo, el temor, la inseguridad, la incredulidad duda, viene a nuestra vida. ¿Sabe? Dice, yo no me desanimaré. Esa es la razón por la que me mantengo firme como roca. Dice la versión 60, como un pedernal. Mi rostro, otras versiones dicen que mi rostro está como una roca firme. En pocas palabras, el Señor Jesús aún pasando por ese proceso de rechazo. Y aquí en este verso 7 habla desde el momento que Jesús fue entregado por Judas, allí en el huerto de Getsemaní, y de ahí hasta el monte Gólgota, cuando Él muere en la cruz del Calvario. Habla de ese sufrimiento que nuestro Señor Jesús estaba pasando. Y este verso 7 es como pensar, ¿qué estaría pensando cuando Jesús está llevando la cruz?
y está caminando hacia el Gólgota. ¿Qué estaría pensando el Señor Jesús en este caso? Él tenía un objetivo. Todos dicen que antes de su ministerio, ¿qué hizo en su niñez, en su juventud? Pero hay partes de la Biblia donde dice que Jesús se mantuvo sujeto a su padre y aprendió su oficio, ser carpintero, pero también él fue un joven estudioso de la palabra de Dios. Y sabes, tuvo el cuidado de que cada palabra fuera cumplida precisamente en su vida. Él tuvo ese cuidado, él tenía ese objetivo, cumplir la palabra. Y sabe una de las cosas, familia, él ante todo esto, vemos este versículo 7, vemos en su corazón, Dios me ayuda. Y en su rostro no estaba ahí llorando, a lo mejor por el dolor que le estaban produciendo los latigazos, le arrancaron la barba, lo escupieron, lo patearon, ¿cómo se llama? Su piel por el látigo fue abierto, lacerado prácticamente. Y sabe una de las cosas, yo no veo a Jesús como llorando de desánimo, porque el llorar de desánimo o de tristeza o de que Dios me abandonó, familia, no puede ser así. Yo quiero decirle algo, que muchas de las veces nosotros nos desanimamos por cualquier cosa, y hay muchos cristianos que a las primeras de cambio abandonamos. Por eso dice el capítulo 1, que diga el verso 1, el verso 2, en la versión 60 dice, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. O sea, el Señor cuando viene y te dice, bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Hijos, el Señor, esto es un camino, y Dios quiere una fe, ¿cómo se llama? Que en verdad la vivamos. Esto es un camino para valientes exclusivamente, y no se descarte inmediatamente porque dice, bueno, yo soy un cobarde. Yo quiero decirle algo, no hables de desánimo, ni hables en tu depresión, ni siquiera permitas que esas palabras las escuchen tus hijos. Yo me mantuve firme como roca. Y yo creo que ante todo esto, a eso Dios nos está llamando. ¿Por qué? Porque ellos tenían la seguridad que no iban a ser avergonzados. Isaías, el mismo Señor Jesús, yo sé que mi Padre no me dejará avergonzado. ¿Por qué? Porque aún cuando le gritaban, a ver, ¿dónde está tu Dios? Baja de la cruz. Porque si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues baja de la cruz y vamos a creer. Lo que no entendían, que Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era cumplir la palabra, darse como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, de tuyos y míos, y asimismo resucitar al tercer día. Yo quiero que ante todo esto Dios siempre llega. Dios glorificó a Jesús, y ante todo esto Isaías está en la presencia del Señor. Sí, es cierto, murió, y muchos pueden decir, pero pastor, pero mira Isaías cómo terminó. Pero yo quiero preguntarte que ante todo esto Abraham, un patriarca, cuando él muere, ni siquiera él caminó la tierra prometida, pero nunca la poseyó. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué fue tan injusto que si Dios le prometió una tierra no la haya heredado en su tiempo? ¿Sabes? Una de las cosas, fue un hombre fiel, y la Biblia lo llama el amigo de Dios, el padre de la fe, y que en pocas palabras, el paraíso cambió de nombre y le puso el seno de Abraham, y él está ahí. En pocas palabras, familia, Dios tiene un lugar preparado, y muchas veces tenemos miedo a la muerte. Yo quiero decirles algo, nosotros viviremos eternamente después de este mundo, después que pase todos estos tiempos, vamos a sobrevivir, vamos a resucitar y vamos a vivir con el Señor por los siglos de los siglos. Entonces, ese es nuestro gran consuelo. Y usted puede decir, pero pastor, ¿acaso usted sabe eso? ¿Acaso usted ha venido de la muerte? ¿Sabes una de las cosas? Nuestro Señor Jesús resucitó, vino de la muerte y vino a anunciarnos precisamente esos tiempos de gloria, porque Él está preparando una morada
para que donde Él esté, también nosotros estemos con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, familia? Eso es un aliciente en nuestro corazón, que en pocas palabras tú piensas que Dios no está haciendo nada. Claro, Él está haciendo todo. Él, en primer lugar, Él está contigo. Él te está ayudando, porque muchas de las veces ya hubieras tirado la toalla. No, muchos han abandonado el templo, muchos han abandonado la iglesia, muchos ni siquiera se han conectado. ¿Por qué? Porque en pocas palabras están desanimados, apáticos, son variantes, son emocionales en su carácter y no han tenido un encuentro con Dios. Familia, yo quiero decirte algo, que muchas veces levantábamos nuestras manos en el templo, danzábamos en el templo, nos gozábamos en el templo, pero ahora que estamos pasando este tiempo difícil, ¿dónde están los aleluyas? ¿Dónde están los gloria a Dios? ¿Dónde están los gritos de júbilo? ¿Dónde están aquellos que prácticamente estaban ahí temprano alabando al Señor? Familia, yo quiero decirles algo, en pocas palabras, sí, cierto, estamos pasando tiempos difíciles, pero sabes, una de las cosas, Dios nos está ayudando, y esa es la razón por la cual me mantengo firme y mi rostro lo pongo como piedra, en pocas palabras, porque mi vida está firme en la roca que es Cristo Jesús. Y en pocas palabras, no debemos desanimarnos, al contrario, yo sé que el Señor no me avergonzará, porque yo he depositado mi confianza en Él. Y en pocas palabras, esa fue la palabra que Dios me dio en la madrugada. Dios me dijo, dile a mis hijos que yo no los dejaré avergonzar. Y si tú me estás escuchando, toda la familia de Árboles de Justicia, dice el Señor, no vamos a ser avergonzados. ¿Por qué? Porque el omnipotente, el que seca los mares, el que los vientos y los mares le obedecen, aquel que dio una palabra y fue creado todo. En pocas palabras, estamos del lado del ganador, Jesucristo el Todopoderoso. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, familia? No te desanimes, al contrario, no huyas, porque es bien fácil huir. A veces cuando viene el desánimo huimos, o cuando realmente no podemos con el pecado huimos. Por eso el Señor dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hay muchos que no se han conectado. Y cuando hablamos de papás, a veces que el papá se conecta, pero el hijo, ¿dónde anda? La esposa o el esposo, ¿dónde anda? Yo quiero preguntarte, ¿en verdad tú has tenido un encuentro con Dios? Porque aquel que tiene un encuentro con Dios, familia, vendrán tempestades, pero nunca habrá una palabra de desánimo. Isaías tenía la certeza de decir, yo sé, el Señor Jehová, mi Dios, me está ayudando. Esa es la razón por cual me mantengo firme. En pocas palabras, es cierto, cuando estaba pasando la sierra, partiéndolo en dos al profeta Isaías, estaba llorando de dolor, pero nunca renegando de la fe que él había tomado como un bálsamo a su vida. El Señor nos está ayudando y el Señor te ayudará. Levanta tus manos ahí, porque ante todo esto, hoy en esta mañana, Él va a tocar tu corazón, Él va a tocar esa herida, Él va a tocar esa deficiencia, Él va a tocar ese cuerpo enfermo. Y en pocas palabras el Señor te dice, yo te ayudo. Oh, familia, es para gritar, para dar un grito de júbilo, es para poder llorar de alegría, que el Señor nos va a ayudar. Y a veces nos sentimos indignos. Y ante todo esto el Señor te pregunta hoy, ¿acaso estás dudando que yo no puedo librarte? Porque es lo que dice Isaías, es lo que dice Dios a través de Isaías. ¿Acaso estás dudando? ¿Acaso no crees que yo puedo librarte de esta situación? Y en pocas palabras, Dios mismo hablando de sus obras, hablando de su poder. Dios tiene poder. Y uno puede decir, pero pastor, el Señor Jesús, el Padre no llegó a tiempo. ¿Por qué no fue librado Isaías? ¿Por qué no fue librado Jesús? Porque en pocas palabras, tanto Isaías como Jesús tenía que cumplir su palabra. Y tenemos que cumplir la palabra. Que ante todo esto, en tiempos difíciles, nuestro gozo no mengue. Que ante todo esto tengas la seguridad que el Señor no te avergonzará. Estar en este camino es un camino que te lleva a vivir a lo sobrenatural. Que no tengas ese miedo, esa incertidumbre. Tengo los pelos en la mano.
que ante todo esto he pasado por estos caminos los más negros de mi vida, que ante todo esto palabras de desánimo han venido. Recuerdo muy bien cuando una doctora me dijo acerca de mi esposa, dice, mire señor Carlos, yo quiero decirle que el 99% que su esposa va a morir, vaya a preparar mejor su funeral, y el 1% que va a sobrevivir, y si sobrevive, va a vivir con una lesión cerebral por el resto de su vida. Una noticia tremenda. En ese momento yo miro a mi esposa y le está dando un infarto. Estaba perdiendo la vida ahí. Estaban como unos 7, 8 doctores reanimándola. Estaba con sus brazos tirados, mi esposa ahí en una camilla. Cuando fui, le tomé su mano, me postré y empecé a orar con ella. Yo le hablaba a su oído palabras de nuestro Señor. Y aún así el Señor se manifestó, porque a los 7 días mi esposa salió de ese hospital caminando, los doctores sorprendidos. En pocas palabras, hay un libro de los milagros que han sucedido en ese hospital y mi esposa firmó ese libro. ¿Por qué? Porque ante todo esto a ella la daban por muerta. Todos los que estaban en terapia intensiva fallecieron, menos mi esposa, familia. Mi esposa salió caminando de ese hospital. Fue un milagro sobrenatural donde los doctores no se explicaban por qué mi esposa seguía viva, y ante todo esto ningún retraso, ningún problema. Mi esposa piensa bien, predica bien, todo, habla bien. En pocas palabras, no hubo una consecuencia, y ahí es donde yo veo la mano de Dios, que ante todo esto yo te ayudo. Yo no sé cuántos hoy pueden levantar su mano ahí y gritar fuerte ahí, ayúdame Señor, ayúdame papá. Y porque ante todo esto, el que tú pidas ayuda, el que tú digas, ya estoy fatigado por este pecado, ya estoy fatigado, yo ya no quiero pecar, ya no quiero, mira esta enfermedad, mira esta situación, esta sombra de muerte, esta incertidumbre, esta escasez, estoy fatigado Señor, ayúdame Señor. Y el Señor extenderá su mano y te ayudará en esta mañana. Yo no sé cuántos hoy pueden gritar en esta mañana y decir, ayúdame Señor. En esta mañana, 24 de mayo del 2020, Árboles de Justicia, estamos llevando una cadena de oración y ese ha sido nuestro clamor. Ayúdanos Señor, ayúdanos en esta situación, porque yo sé que tú eres poderoso para librarnos, Señor. Y yo lo creo, créelo, que la situación que tú estás viviendo es para que Dios se glorifique. Es para que muchos vengan a los pies de Cristo. Es para que no te quedes callado. Habla del Señor, pero nunca cabizbajo, nunca desanimado. No huyas, porque a veces cuando estamos pasando este tiempo, lo que decía, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Dónde está Dios? Y eso es lo que quiere el diablo, desestabilizar tu fe. ¿Para qué? Para que en pocas palabras te pierdas y te mueras eternamente. ¿Y qué es la muerte? Vivir sin Dios por una eternidad. Yo quiero decirte algo, Dios nos está hablando hoy en esta mañana. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Dice el verso 8, cerca, en la versión viva, cerca está el que me hace justicia. Fíjense, cerca está el que me hace justicia. ¿Quién se atreverá ahora a luchar contra mí? ¿Dónde están mis enemigos? Que se presenten. Miren, el Señor, Dios mismo, se ha puesto de parte mía. Aleluya. ¿Dónde están mis enemigos? A ver, ¿dónde está esa enfermedad? Dios mismo se ha puesto de parte mía. Él es mi justicia. Y ante todo esto, familia, dice, cerca está el que me hace justicia. Dios te va a hacer justicia. De todo lo que estés pasando, Dios te va a hacer justicia. No quieras tú callarle la boca a la gente. Dios es el que te va a defender y te va a hacer justicia. No tengas temor ante todo esto. Y dice, ¿quién me declara culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como harapos,
consumidos por la polilla. Yo doy gloria a Dios porque esos enemigos, esos demonios que se han levantado, quedarán como trapos perforados por las polillas, acabados como trapos viejos, en pocas palabras. Esa es la recompensa de aquel que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Dios te va a hacer justicia. Levántate, cambia tu rostro, que tu rostro sea mudado a un rostro de alegría, porque Dios prometió que en medio de ceniza, Él cambiaría nuestra ceniza en nuestra aflicción, en gozo y alegría, familia. Y esa es la fe. Dice, ¿quién de entre ustedes teme al Señor y obedece a su siervo? O sea, Dios hablando, si alguno de ustedes anduviera en tinieblas sin un solo rayo de luz, confía en el Señor, póngase en las manos de su Dios. Fíjense, en el verso 10 dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor? ¿Quién? Y obedece a su siervo. ¿Sabes? Cuando está hablando de siervo, Isaías escribe refiriéndose a él. Pero acuérdense que este salmo, este capítulo está hablando de Jesús también. Entonces, cuando yo voy a la versión 60, en el verso 5, habla, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni volví atrás. Así habla la versión 60. Fíjate, Jehová el Señor me abrió el oído. Entonces, cuando hablamos precisamente de esta palabra, dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece a su siervo? Cuando hablamos en el libro de Éxodo acerca de la ley de los esclavos, cuando un esclavo, acuérdense que pasaba cierto tiempo y el amo dejaba libre al esclavo. Pero si el esclavo quería permanecer junto para toda la vida, entonces se presentaban ante las autoridades o ante los sacerdotes y ahí tenían que, el amo tenía que perforar su oído aquí, precisamente para que esta era la señal que él era un esclavo que para toda la vida y que era un esclavo por amor, que se iba a quedar. ¿Por qué? Porque ante todo esto el amo lo trataba bien, ¿cómo se llama? Ante todo esto era agradable ante este esclavo. Entonces, el momento que se perforaba el oído, entonces esa era señal que este esclavo era totalmente ya de propiedad para toda la vida. Y el Señor Jesús hablando precisamente del siervo, porque Él no solamente prestó su oído, sino sus pies y sus manos y su costado fue traspasado. Entonces esa era señal que ante todo esto el Señor Jesús demostrando, yo soy tu siervo para toda la vida, yo soy tu esclavo para toda la vida, Señor. Ante todo esto, el Señor Jesús hablando al Padre, diciendo, Señor, yo quiero ser un esclavo, un siervo tuyo, pero para toda la vida. En pocas palabras, familia, cuando habla de siervo, cuando habla de que Él prestó su oído, y no solamente su oído, sino sus manos, sus pies fueron traspasadas, fue más que un oído, Jesús lleva las marcas, y aun cuando Apocalipsis habla y regresa nuevamente, dice que Israel le dice, bueno, ¿y tú por qué nos ayudaste? Y dice que Él mostrará las señales, los hoyos en las manos, en los pies, el costado traspasado. Esas son las marcas de nuestro Señor, que en pocas palabras permitió. ¿Por qué? Porque esas son las marcas de un siervo de Dios, familia. En pocas palabras, cuando tú y yo, dice, ¿acaso hay un temor en nuestro corazón? ¿Acaso, en pocas palabras, familia, eres un siervo de Dios? ¿Eres una sierva de Dios? ¿Le has entregado tu vida al Señor? Porque es cierto, éramos esclavos al pecado, pero ahora somos esclavos del Señor. Pero eso es una decisión tuya, mía, que hoy tenemos que reflexionar. Si realmente quieres ser esclava o esclavo de Dios, eso es tu decisión. Tú puedes irte. Como un día me dijeron, antes de que yo aceptara a Cristo, yo estaba renuente de todo esto, y me dijeron, ¿por qué no pruebas del Señor? Y te lo digo a ti, mi amigo, mi amiga, mi hermano. Te lo digo a ti, ¿por qué no pruebas de Dios? Y me dijo una mujer, prueba de Dios.
Y es como una manzana. La pruebas. Si no te gusta, aviéntala. Y es cierto, yo dije, parezco un niño chiquito que no quiero. Voy a probarlo. Pero si realmente no me gusta, discúlpeme, yo lo voy a tirar. Tengo 26 años en el Evangelio. Probé el Evangelio. Nunca más me alejé de él. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pruebas, no vuelves atrás. Y me considero un siervo, un esclavo del Señor. Y mi vida está marcada por él. A lo mejor no tendré las manos agujeradas, el oído perforado, pero tengo una cicatriz aquí en mi vientre, que ante todo esto, cuando la veo, recuerdo que yo soy un esclavo para él, para siempre. Y eso es mi decisión. Yo no sé si sea tu decisión hoy en esta mañana, que tú le puedas decir a Jesús, yo quiero ser un esclavo para siempre, Señor, para ti, un siervo para ti, Señor. Aquí está mi oído, perfóralo, Señor. ¿Y por qué? Porque aquellos que son siervos de Dios llevan las marcas de Cristo, familia. Dice, nos da un consejo y les dice, si alguno de ustedes anduviera en tinieblas, sin un solo rayo de luz, fíjense, ¿cuántos estamos en tinieblas por el pecado, hijos? Sin ni siquiera un rayito de luz, estamos apagados. Dice, confía en el Señor, póngase en las manos de su Dios. Si tal vez estás pasando esta situación tan difícil, y si estamos viviendo en tinieblas, todo está oscuro, y no hay ni un rayito de esperanza, no hay ni una estrellita que pueda yo ver para que ilumine mi camino. Isaías dice, confíen en el Señor y pónganse en las manos de Dios. Fíjense, dos cosas, confíen y pónganse. Confíen en, en el Señor. El Señor, Él nos sacará, traerá un amanecer a nuestra vida en este tiempo, familia. Por eso hoy Isaías nos dice, confíen en el Señor y pongámonos en las manos del Señor si estás pasando este tiempo de oscuridad. No está diciendo ahí, ponte a llorar, tenemos que sacarlo a través de las lágrimas, adelante. Pero de ahí a que tú renuncies, de ahí a que tú digas, ya no quiero, ya mejor me voy al mundo, mira ya, ¿dónde está Jesús? Si estamos pasando este tiempo, dice el Señor, confía en Él, confía en el Señor y ponte en las manos del Señor. Y hoy confiamos en Él, ¿sí o no? Y hoy nos ponemos en las manos del Señor, todos los que estamos aquí escuchando esta conferencia. Dice el verso 11, pero oigan los que iluminan con su propia luz y se calientan con su propio fuego, Dios los llenará de dolor toda la vida. ¿Sabes? Aquellos que realmente rechazaron la luz, amaron las tinieblas y que tenían su fuego artificial, pensando que ellos mismos, sin la ayuda de Dios iban a salir. El que tú no tengas la luz de Dios, el que tú no tengas a Dios como tu ayudador, en pocas palabras, familia, nos habla de una ruina, nos habla de un dolor continuo. Hay otra versión donde dice que bajarías al sepulcro con dolor, en dolor. Y eso nos habla de un sufrimiento, porque hay gente, discúlpenme la palabra, necia, terca, que dice, no, a Dios porque tengo lana. Yo no necesito a Dios porque tengo un buen trabajo. Yo no necesito a Dios porque, mira, estoy joven y estoy en mi mero esplendor de mi juventud. Yo no necesito a Dios porque tengo una carrera, tengo un título. Y en pocas palabras, ese fuego que, entre comillas, te ilumina, ese fuego, lo único que va a causar va a ser dolor en tu vida. Si tú no reconoces hoy a Jesús como tu ayudador, y si no le pides ayuda a Jesús como tu ayudador, entonces prepárate,
Porque hay muchos que dicen, no, esta palabra no es para mí. Ok, hijos, cada uno de nosotros nos llega nuestro tiempo, y cuando llega nuestro tiempo es ahí donde vamos a llorar, es ahí donde vamos a gritar. Pero en pocas palabras, ¿dónde está tu confianza? Dudamos diciendo, a un mismo Dios hablando a su pueblo diciendo, ¿acaso yo no podré librarte? Y a veces dudamos del poder de Dios. Y a veces lo rechazamos. No, yo no quiero nada, Señor. Porque a veces somos caprichosos. Pedimos para nuestros deleites. Pero aún así, Dios nos sigue amando. Pero todo pecado nos habrán predicado toda la vida. Aún nuestros padres, a través de la conciencia, nos han corregido. Te han dicho, has escuchado cientos de predicaciones acerca del pecado. Has escuchado siempre ese versículo, la paga del pecado es muerte. Pero no te das cuenta que lo que practicamos, lo que hacemos, tarde o que temprano, vamos a sufrir las consecuencias. Tarde o que temprano, tú y yo vamos a sufrir consecuencias sobre esta tierra. Y lo que Dios quiere librar son las consecuencias. Si Él te dice que yo te ayudo, es porque Él te quiere librar de consecuencias. Y en pocas palabras, te quiere librar que vivas una vida de dolor. Yo he visto a mucha gente decir que ya no quiere vivir. Algunos viven en depresión, dice, mejor prefiero morirme. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, prefiero morirme, entra en desánimo, en angustia. ¿Por qué? Porque en pocas palabras no le crea a Jesús que Él es nuestro ayudador y Él es nuestro sustentador en medio de este tiempo. ¿Dónde está? Él está aquí. Yo lo puedo sentir aquí al lado mío. Y yo sé que está también ahí al lado tuyo. Y Él está ahí precisamente porque no está solo pasando este desierto. Él está juntamente con nosotros. Pero Él nos quiere enseñar algo. Ante todo esto, Él te dice, ¿acaso yo no puedo librarte? Él te pregunta hoy, ¿acaso yo no puedo ayudarte? ¿Acaso yo no puedo librarte de esta situación? ¿Acaso yo no puedo? ¿Acaso mi brazo se ha cortado para no redimirte? ¿Sabes? Yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar, te dice el Señor. Y ante todo esto, dice, yo te haré justicia. Aleluya. Dice, y yo me pondré de parte tuya. Y todos tus enemigos serán destruidos como harapos consumidos por la polilla. ¿Sabes? Aún todavía están luchando por encontrar una cura por esta enfermedad. Pero yo quiero anticiparme que nosotros como hijos de Dios sabemos quién tiene la cura. Y quien tiene la cura es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que sana cualquier enfermedad, cual se llame. Él ha sanado a leprosos, a gente con cáncer, gente que realmente ya está desahuciada, gente que su cuerpo está destrozado. Y aún la Biblia me dice que Lázaro, después de 3 días de muerto, ya su cuerpo olía feo, ya estaba en estado de putrefacción. Aún Dios levantó a un Lázaro de la muerte. Dios, su especialidad es lo imposible. Y Dios puede hacer un milagro en este tiempo. Ante todo esto, esa es la esperanza. Me gusta el verso 7. Ya que el Señor Dios me ayuda, no me desanimaré. Esa es la razón por la que me mantengo firme como roca y sé que venceré. Fíjense, aleluya. Cerca está el que me hace justicia. ¿Quién se atreverá ahora a luchar contra mí? ¿Dónde están mis enemigos? Que se presenten. Miren, el Señor Dios mismo se ha puesto de parte mía. ¿Quién me declara culpable? ¿Quién me declara culpable? Todos mis enemigos serán destruidos como harapos consumidos por la polilla. Aleluya. Yo me gozo, familia. Aleluya. Yo me gozo, familia. Porque Él está aquí. Él está aquí hoy en esta mañana. Y Él te dice hoy, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. No estás solo. Pero sabes, yo creo que ante todo esto,
el que tú levantes tus manos y digas ayúdame, eso no es pecado. Eso se llama humildad. Eso se llama reconocer que Dios es el único que puede sacarte de este aprieto, de esta situación. Hay un canto, me gusta mucho, un amigo mío, me gustan esos amigos que nunca te señalan, te dicen, este amigo me mandó un canto que precisamente ministró mi alma, ministró mi corazón. Y yo sé que yo tengo muchos amigos donde hablamos de la palabra de Dios y nos alentamos unos a otros. Pero recibí un canto en mi número, en el WhatsApp, y empecé a escuchar esta adoración. Y me habla de que los tiempos que vivimos tienen un propósito para Dios. Y sabe, una de las cosas me ministró tanto, y hoy yo quiero que usted lo escuche. Yo quiero que usted adore al Señor conmigo, y ahí mientras usted esté orando, escuche este canto, porque yo lo voy a invitar que cierre sus ojos. Y si tú estás pasando este tiempo difícil, es un tiempo de cerrar los ojos, decirle, Señor, ayúdame, Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que tú puedes secar los mares, tú puedes hacer que el día se vuelva oscuro. Yo sé que tú tienes poder ante todo esto, sobre toda la naturaleza, Señor, porque es tu creación. Y si tú tienes ese poder sobrenatural, yo sé que tú tienes poder para levantarme de esa cama, para levantarme de esa enfermedad, para levantarme de ese pecado, para levantarme de esta situación, de esta angustia, de esa depresión, de este miedo, de esta intimidación. Él tiene poder para defendernos, librarnos, salvarnos, redimirnos, transformarnos y, en pocas palabras, para levantarnos, familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Yo voy a invitar que tú cierres tus ojos, pongas tu mano en el corazón y escuches esta canción juntamente conmigo. Súbalo un poquito más. Gracias, Señor. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. Sí, Señor. Y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Oh, Jesús. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito
quiero decirles que ante todo esto, esta canción, porque somos parte de un propósito. Y lo que estamos viviendo tiene un propósito. Preparémonos, iglesia. Yo sé que estamos viviendo en nuestro México tiempos tristes. Mucha gente está muriendo en los hospitales, están siendo rechazados. Y yo entiendo, porque no hay cura para esta enfermedad. Muchas familias llorando afuera de los hospitales. Pero sabe, Dios tiene misericordia. Porque ante todo esto, al final, como dice esta canción, como lo dice Lily Goodman, al final vamos a saber el propósito. Y el propósito, yo quiero anunciarles, en la cuya presencia que estoy hoy, en esta mañana, en la presencia de Dios, preparémonos para el gran avivamiento mundial, familia. Que ante todo esto, después de este dolor tan fuerte, venga sobre toda la tierra un mover del Espíritu como nunca se imaginan. Ateos convirtiéndose a Cristo, mucha gente, adoradores de la muerte entregándose a Cristo, satánicos dejando sus hábitos por servir a Cristo. Prepárense para la gran cosecha, preparémonos para el gran avivamiento. ¿Por qué? Porque en medio de este tiempo Dios nos está ayudando y aún se ha puesto de parte nuestra, familia. Hoy en esta mañana quiere el Espíritu Santo recordarte estas palabras. Yo te ayudo y yo te haré justicia y me he puesto del lado tuyo. Oh, aleluya, estamos del lado del ganador. Levanta, cambia, muda tu rostro. Pon un rostro de esperanza, de alegría. Hoy hay un rayo de esperanza, de luz en medio de toda esta oscuridad. Que ante todo esto vamos a ver su gloria juntos. Y hoy tal vez estés pasando esa incertidumbre, ese dolor. Prepárate, porque el Señor se glorificará en medio de este tiempo, familia. Yo le agradezco mucho por seguirnos por las redes sociales. Le agradezco mucho el que nos haya permitido entrar a sus hogares. Yo la verdad, les extrañamos muchísimo. Mandamos saludos a toda la familia, Árboles de Justicia, nuestros hermanos de otras iglesias que nos siguen también por las redes sociales, a pastores también que nos están siguiendo. Y hoy, les mandamos un fuerte abrazo. Les deseamos muchas bendiciones a su vida, pero también el recordarles que estén atentos porque muy pronto se abrirá la iglesia. Vamos a mandar las instrucciones, cómo vamos a reanudar nuestros servicios para que usted esté atento, esté siempre conectado para estar bien informado de esta situación. Al término de esta conferencia vamos a subir nuestro mensaje para nuestros niños, así que le voy a invitar que si usted tiene sus niños ahí, prepárelos ahí porque van a recibir una enseñanza por parte de este ministerio de Árboles de Justicia para que sus niños puedan ser edificados en la palabra de Dios. Yo le agradezco mucho, familia, les extrañamos muchísimo, les mandamos muchos abrazos virtuales. En este caso, reciba saludos de mi esposa Ceci, de mi hija Carla, que ante todo esto son mi staff aquí de audio, de video, pero están aquí conmigo también, pero les queremos mucho, les amamos mucho, les extrañamos mucho, así que ánimo, Dios está con nosotros, familia, aleluya, que Dios le bendiga, que pase buena tarde.